¿Cómo están, queridos amigos? Ya hemos llegado a nuestra última lección, pero de esta temporada. Usted no se preocupe que Lecciones de la Biblia continúa con nuevas temporadas, nuevas temáticas. Pero en este último capítulo queremos hablar para ir cerrando esta hermosa temática que tiene que ver con Esdras, Nehemías. Hemos hablado acerca del pueblo, su retorno, acerca de la reconstrucción. Por supuesto, es un tema central en estos dos libros. No obstante, no podemos ser indiferentes al estilo de liderazgo que tanto Esdras, Nehemías, Zorobabel también, Josué el sumo sacerdote, presentaron en adversidades, en momentos de opresión, en momentos de dedicación, de alabanza, de reconsagración también. Estos líderes jugaron un papel muy importante en este tiempo de reconstrucción. No obstante, en toda la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos líderes del pueblo de Dios, de la iglesia, que fomentaron el bien, la comunión con Dios, el relacionamiento con Dios, o que fomentaron el mal, el apartarse de los caminos de Dios y sus propias consecuencias. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando los dirigentes de Israel, para extraer aquellos principios que debieran normar también al pueblo, a la iglesia y por supuesto los líderes y dirigentes de la iglesia cristiana en el tiempo final. Por lo tanto, querido amigo, sé bienvenido a Lecciones de la Biblia, que aquí comienza. Esta semana, los dirigentes de Israel. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nehemías, capítulo 8, versículo 12. Ya estamos comenzando un capítulo más, el último capítulo de esta temporada, en una fecha muy especial en donde estamos en torno a la familia, en donde estamos sacando aquellas conclusiones de cómo fue el año, pero independiente, si tal vez los resultados son positivos, negativos, cómo no dar gracias a Dios porque Él estuvo presente en nuestra vida, en nuestra familia, incluso aquellas cosas que tal vez son negativas en tu vida, sirven para fortalecer la fe, para acercarnos más a Dios, y ese ha sido también el propósito de Lecciones de la Biblia en esta temporada. Y en este capítulo especial tenemos también invitados especiales. Nos acompaña Pastor Rodrigo Quintanilla. Gracias, Pastor, por acompañarnos. Hola, Pastor Joel, ¿cómo está? Un gusto poder estar con ustedes en esta jornada, también acompañando en Lecciones de la Biblia. Gracias a usted. Y por supuesto, Pastor, qué nostalgia, ya se nos fueron ya 3 meses, ¿no, Pastor Mauricio Montoya? Gracias en nuestro último capítulo. No, muy agradecido de la oportunidad de haber podido estar aquí en Lecciones de la Biblia. Ha sido de mucho crecimiento. A la vez también, los que hemos estado acá hemos aprendido mucho de lo que dice la palabra de Dios. Así es. Bueno, Pastor Rodrigo, cuéntenos, usted es de la casa, Claro que sí. aquí en Chile, y nuestros amigos, tenemos muchos amigos de que nos ven o ven los programas de radio. Y alguien dijo, uy, se equivocó, ¿cómo ven los programas de radio? No, hoy en día a través de las plataformas, ¿no?, de Facebook, de YouTube, el streaming, y tenemos amigos de Estados Unidos, ¿no? Exacto. Un cariñoso saludo, un fiel seguidor de Nuevo Tiempo Chile es Iván Ávila, ¿no? Iván Ávila, nuestro sí, amigo aquí conozco. nos sintoniza. Entonces, usted está dedicado a la radio, también a la televisión, a algunos programas. Cuéntenos un poquito
cómo es esta función de ser director a nivel nacional de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Bien, Pastor Joel, en realidad ha sido una gran bendición de poder acompañar a toda nuestra hermandad y nuestros amigos a través de programas de radio, también de televisión y también estando presente en las redes sociales. Bueno, Escuela Bíblica es el departamento de Nuevo Tiempo encargado de atender a las personas interesadas en estudiar la Biblia. Y con un movimiento, junto con nuestros coordinadores de campo, hemos llegado a muchos lugares, compartido con varias iglesias, cientos de iglesias ya en este año, y la verdad que hemos visto grandes bendiciones. Así que para mí es un privilegio estar con ustedes, aunque soy de casa, también compartir esas bendiciones que es estar en Escuela Bíblica Nuevo Tiempo Chile. Así es, podríamos decir que aquí está el canal, aquí está el televisor, está la casa, y están también las iglesias, que son la Claro que extensión. Es decir, Nuevo Tiempo se extiende a través del televisor o de las plataformas digitales hasta el hogar de nuestros amigos. Exactamente. Cuando nuestros amigos también requieran ayuda bíblica o espiritual, muchos nos escriben para pedidos de oración, ¿no? Entonces también tenemos esta extensión de Exacto. Nuevo Tiempo, iglesias anfitrionas, iglesias, ¿no es cierto?, que viven y respiran Nuevo Tiempo. Claro. Bueno, Ayer. y en ese sentido, en las iglesias se han levantado promotores Nuevo Tiempo. En cada iglesia anfitriona en nuestro país, que ya son muchas, ya hemos pasado lo que nos habíamos propuesto en las manos del Señor. El Señor nos ha dado mucha bendición. Se levantan promotores Nuevo Tiempo que están dispuestos a ir a orar y atender a todas las personas interesadas en estudiar la Biblia, pero también en tener un amigo de esperanza. Y eso nos llena de orgullo también. Así es. Bueno, ya vamos a tener la ocasión, pastor, Claro. para hablar acerca de los lindos materiales, cómo adquirirlos, cuánto valen. No, hay que decir desde buena ya, pregunta. son completamente gratis, ¿no? Pero es un tremendo esfuerzo que hace la Escuela Bíblica para tener un material de calidad, bonito, ¿no es cierto?, y completamente gratis. Y llega casi rápido, inmediatamente, ¿no? Exactamente. Ahí, bueno, ahí usted nos va a hablar y Ahí comentar. yo les voy a contar más detallitos Exacto. de ese tema. Vamos a hablar acerca de Esdras y Nehemías, ¿no? Y para eso vamos a orar al Señor. Vamos a pedir, pastor, por Claro. favor, si nos diriges en oración. Querido Padre, en esta jornada queremos invocar su presencia. Gracias por la oportunidad de tener este programa donde repasamos las enseñanzas que día a día usted nos entrega. Acompáñenos, acompañe al pastor Joel, al pastor Mauricio y bendíganos en este momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les quiero hacer una pregunta muy simple. Quiero que den un nombre y que digan el por qué. Y que manden el saludo correspondiente. ¿Se acuerdan de algún pastor, tal vez cuando eran más pequeños, ¿no?, de algún pastor o profesor que haya quedado en la memoria y por qué? Pastor Mauricio. Bueno, en mi mente tengo un pastor que fue muy cercano con nosotros en la primera campaña de colportaje en la cual trabajamos, que es el pastor Antonio Parra. Ujú. Él siempre era muy cercano a nosotros en las campañas, compartía y hasta el día de hoy es un muy buen amigo. Siempre estaba muy preocupado y es muy cercano, así que le envío también un saludo al pastor saludo. Antonio Parra. Pastor. Bueno, un pastor importante dentro de nuestra preparación. Con el pastor Mauricio fuimos compañeros en la preparación teológica. Fue el pastor Joel Leiva. Y si me está viendo el pastor, le quiero enviar un saludo porque la verdad que fue muy importante él en nuestro desarrollo y muy amigable también. Y la verdad que fue un buen maestro y nos entregó mucho conocimiento. Así que un saludo para el pastor Joel Leiva. Bueno, yo también quiero responder. Por favor, sí, claro. Había un pastor cuando era niño, muy niño, no recuerdo la edad, 7, 8 años. De hecho, fue el pastor que me bautizó. No lo recuerdo tanto por la ceremonia, sino porque siendo niño, él a todos los hermanos, los varones, los saludaba así. Pero a los niños nos saludaba así. Ujú. Chócala. El pastor Daniel Díaz, que descansa en el Señor. Daniel Díaz, padre, ¿no? Padre, sí, sí. Y un saludo a Daniel Díaz, hijo, ¿ah? Que también él hereda ese carácter de su padre. Tal vez no es tanto por el contenido, por lo que dice, en el caso del ejemplo, la pregunta de un pastor, sino tal vez esas influencias. Tú mencionabas a alguien cercano que siempre estuvo ahí, alguien que marcó tal vez un área que es un tanto más técnica, que es el estudio teológico, Exacto. pero que la parte humana vino a acompañar y a influenciar. ¿Cuán importante es? Y tal vez los líderes que estén conscientes de las influencias
que son, imagínate, un niño que se da cuenta que el pastor lo saluda de forma diferente. Y alguien como pastor dice, no, ¿cómo me voy a estar preocupando de esos detalles tan... Claro. Y que pueden marcar a un niño, a un joven o a una persona? ¿Qué podemos hablar de la influencia y la responsabilidad que tenemos? La verdad es que la influencia es algo que es una bendición del cielo. Nosotros vemos el liderazgo no solamente como una responsabilidad, sino también como un privilegio, el privilegio de poder motivar y a la vez también infundir en la gente un sentimiento similar al que nosotros pudiésemos tener. Durante este trimestre hemos estado viendo ejemplos como los de Esdras y Nehemías, personas que contagiaron de la pasión por reconstruir esta ciudad, y no solamente la ciudad, sino en la espiritualidad de una nación, y lo contagiaron y lo llevaron a otras personas también. Entonces nosotros vemos ahí la importancia de la influencia. Ujú. Y obviamente un líder o un hijo de Dios debe estar, y lo voy a decir así, ¿no?, con sus antenitas bien activas para detectar esa influencia que nosotros podamos tener. Estoy pensando en un cristiano que tiene un logo en su vehículo, en su carro, donde dice Jesús te ama, pero resulta que está peleando con el otro conductor por una maniobra que tal vez hizo. ¿Estamos conscientes del efecto del radio de influencia que podamos ejercer? Aquí tenemos que mirarlo de dos maneras, pastores. La primera es que ¿cuál es mi radio de influencia? Todos tenemos un radio de influencia, influenciamos en ciertas personas. A veces pueden ser menores que nosotros, a veces pueden ser mayores que nosotros. Pero también necesitamos entender qué nos influencia a nosotros. Y efectivamente yo he visto claramente cómo se ha ido desarrollando el tema. En Esdras y Nehemías, efectivamente había una consigna de un Dios real en los corazones. Y efectivamente se dejaban influenciar por su Dios, por el Dios verdadero, y además ellos influenciaban al pueblo para poder levantarse. Leyendo la historia de estos dos libros, yo veo a un pueblo que se motiva, se desmotiva, se levanta, un pueblo que está volviendo de un exilio por mucho tiempo. Muy fluctuante. Muy fluctuante. Y esto también me hace pensar y reflexionar en mi vida en particular. Yo tengo influencia y nosotros necesitamos ser muy cuidadosos en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo nos relacionamos, porque también estamos influyendo en otras personas. Y también debemos detectar de la mano de la palabra de Dios por quién nos dejamos influir. No todo es bueno. Y efectivamente lo dice la palabra de Dios. Yo necesito ir mirando por qué me estoy dejando influenciar para ver si esa influencia es verdaderamente cristiana. Tú mencionabas esta fluctuación que había en el pueblo de Dios, no solamente en el tiempo de Esdras y Nehemías, que es, encontramos, por ejemplo, que un sacerdote, tal vez la palabra, no sé si es la mejor, ¿no?, pero corrupto, que estaba allí más preocupado de su parentesco, que lo estudiamos en su momento, y la nación decae. Y justo en ese tiempo Nehemías va a Persia, donde estaba el rey, y cuando vuelve se da cuenta de que el pueblo estaba acá abajo, cuando él lo había dejado acá arriba. Esta fluctuación, cuán importante, y a través de la historia del pueblo de Dios, cuán importantes son los líderes. Claro, lo que pasa es que hay algo bien interesante. La finalidad de un líder es hacer que el pueblo al cual dirige se pueda parar sobre sus propios pies. ¿En qué sentido? Por ejemplo, muchas personas están bien en la medida que el líder está bien. Pero la finalidad de uno no es que el pueblo sea dependiente de la persona a la cual sigue, sino que el pueblo posteriormente pueda tomar el mismo liderazgo y seguir adelante. Hay un ejemplo bastante claro que a mí me gusta mucho, que es el ejemplo de Moisés y Josué. Sí. Moisés y Josué. Moisés fue un ejemplo para Josué, de tal manera que cuando Moisés murió y fue llevado al cielo posteriormente, Josué tomó la batuta en un liderazgo muy similar al que tenía Moisés. Tanto que así cuando en el capítulo 1 se menciona que Moisés era siervo de Jehová y Josué era siervo de Moisés. Y cuando finaliza el libro de Josué, a Josué se le denomina el siervo de Jehová. Entonces ahí hay un ejemplo en el cual ya el líder no estaba, pero el liderado asumió el rol y ocupó la posición que tenía su maestro en alguna medida. Hoy en día nosotros somos muy cautivos de las circunstancias en alguna medida. Cuando cambia nuestro entorno, nuestro ánimo también cambia. Y el pueblo de Israel en aquel entonces era un pueblo muy vulnerable. Muy vulnerable e influenciado a través del medio. Entonces aquí es cuando nosotros vemos que nosotros podemos recibir influencia tanto del líder
como del entorno, y no necesariamente personas directamente significativas, pero la sociedad puede influir también sobre las personas en lo particular. Y muchas veces pasa contarle a nuestros amigos que tal vez no están al conocimiento, que la iglesia adventista, los pastores, cada cierto tiempo estamos yendo a otros distritos, conjunto de iglesias, y es muy favorable, ¿no? Porque las iglesias se nutren de diferentes o diversos perfiles pastorales. Entonces, es muy bueno esos diferentes edades, estilos, perfiles. Me gusta llamar la palabra perfil ministerial. Hay un tema, pastor, con respecto a lo que se está mencionando y que lo mencionaba el pastor Mauricio. Él mencionó a Moisés, a Josué. Yo podría mencionar, por ejemplo, a Elías, a Eliseo, Esdras, Nehemías, que fueron grandes líderes que tuvo el pueblo de Israel, aunque el pueblo siempre fue fluctuante. En la historia esto es una continua. Hay una característica que creo que es importante resaltar, es la humildad del líder. Creo que esta característica es primordial porque recién se preguntaba con respecto a las cualidades del liderazgo dentro del pueblo de Dios. Y vemos a todos estos hombres, grandes personajes de la Biblia, estos super personajes que se nos mencionan en la palabra de Dios con esta característica que es primordial, esencial, que es la humildad y la capacidad de aprender. En el tema con Moisés, por ejemplo, cuando Dios le dice que él no va a entrar en la tierra prometida, en la Canaán terrenal, ¿qué humildad tuvo que tener ese hombre para poder entender que Josué era el escogido? Lo mismo para con Esdras y Nehemías. Se ha visto claramente graficado en esta lección, en estas lecciones que se han visto, cómo estos hombres fueron hombres humildes y que se dejaron guiar por el Espíritu de Dios. Sí, vamos a estar viendo especialmente, no solamente es muy fundamental la humildad, pero cuando vemos Esdras y Nehemías, vemos otros atributos también, perseverancia, esfuerzo, constancia, comunión. Pero vamos a entrar ahí con esos atributos especialmente para ir y también aplicándolos a nuestro tiempo. Tengo en mente una frase: e hizo lo bueno o hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Era solamente el rey? ¿Era solamente ahí en un círculo en su cámara real más secreta? ¿O qué repercusiones trajo esto para la historia del pueblo de Dios? Hay algo bien interesante ahí que es que cuando nosotros somos líderes de un grupo de personas, ya sean 5, 10, 15 o grupos muy grandes, como en aquel caso eran naciones de miles de personas, incluso millones, nuestro espectro de influencia es muy grande. En aquel entonces, mientras el líder estaba bien, el pueblo asumía la misma tónica que asumía el rey, en este caso, en los casos particulares. Cuando menciona si se hizo lo bueno o lo malo, no está hablando en relación a si es que estructuralmente fueron buenos o estructuralmente fueron malos, sino que está hablando de si es que caminaron o no por la ley de Dios. Este llamado que se hace a Josué en el capítulo 1 del mismo libro de Josué, obviamente, cuando dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y nosotros siempre leemos ese versículo, pero el versículo anterior dice: preocúpate de caminar en la ley, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y cuando hagas esto prosperará también tu camino. Cuando habla acerca de hacer el bien y hacer el mal, se refiere a si es que aquellos caminaron o no en la ley del Señor. Ahora, cuando hablamos de influencia, claro, la pregunta iba acerca de un rey, ¿no? Pero todos de alguna forma ejercemos influencia. No necesito ser un líder para preocuparme de esa responsabilidad, de ese círculo. ¿Cuál es el entorno en donde en primer lugar nosotros debemos ejercer una influencia? Porque yo puedo preocuparme de el que dirán, de la influencia externa, pero sería catastrófico si descuido mi primera influencia. ¿Cuál debiera ser esa? Claro, nuestra primera influencia positiva en este sentido es nuestra familia. Cuando hablamos de liderazgo, efectivamente el pastor Joel nos menciona que no necesariamente siendo líderes podemos tener influencia. Quizás no siendo líderes también tenemos un rango de influencia y de responsabilidad. La influencia bíblica siempre está tomada de la mano de la responsabilidad. Y creo personalmente, pastores, que nuestro primer foco de influencia positiva en este sentido es nuestra familia. No olvidando que en nuestro aspecto de liderazgo de la iglesia, junto con todos nuestros hermanos que participan activamente en la evangelización de miles de lugares, la iglesia también forma una responsabilidad importante, pero nuestra familia es clave en este sentido. Y bueno, hay un líder también necesita motivaciones,
un propósito, una misión clara y que lo va a llevar a desarrollar estos atributos que también algo comentamos. Queridos amigos, nosotros vamos a hacer un alto y luego continuamos con esta interesante temática aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso estamos aquí en Lecciones de la Biblia. Si usted quiere revisar toda la temporada que hemos estado hablando acerca de Esdras y Nehemías, puede aquí está el link, ingresar a nuestro canal de YouTube, en donde usted encontrará todos los capítulos y también las temporadas pasadas. Puede compartirlos incluso con amigos, con personas, con familia, para compartir esos lindos materiales de esperanza. Y por supuesto, hemos estado hablando acerca de todo este proceso que el libro de Esdras y Nehemías muestra, ¿no? Termina con una obra milagrosa, podríamos decir con un final feliz, ¿ya? Independiente de lo que después pasa en el tiempo intertestamentario, incluso se evidencia en los tiempos de Jesús, que también habían líderes religiosos en el tiempo de Jesús, estos dirigentes. La pregunta es, pensando en Esdras y Nehemías, ¿qué los motivaba para tal vez hablar con el rey y decir, déjame ir? ¿Y volverás? Sí, voy a volver, pero déjame ir. Tal vez, ¿qué los motivó salir de su comodidad, entre comillas, de su oficio muy bien considerado? ¿Cuál es el motor que un buen líder debe tener para cumplir las expectativas de Dios en su liderazgo? Eso es bastante interesante. Cuando nosotros hablamos acerca de las motivaciones, siempre tenemos que llegar a, podríamos denominarlo un principio fundamental. Hay principios y antivalores también que definen a un buen líder o definen a un líder negativo. Particularmente el motivo principal, si es que fuésemos a la raíz, sería el amor por Dios. El amor por Dios y el interés por la reconstrucción espiritual de una nación que estaba totalmente dividida, que ya no tenía identidad, que no estaba unificada. Recordemos que tanto Nehemías como Esdras tenían posiciones que, si bien estaban en una ciudad que no era de ellos, tenían posiciones bastante cómodas. Y la labor que ellos iban a hacer era una labor de sacrificio y de abnegación total. Ellos seguramente tenían buenas casas en las que estaban, tenían buena posición social, tenían buen renombre, de la misma manera que Daniel también en su momento. Pero para ellos lo material no era tan trascendente como lo espiritual, en alguna medida, y eso es lo que motiva a que ellos dejen su comodidad, reúnan un grupo de gente y los motiven, no obligándolos, porque recordemos que hubieron muchos también que se quedaron. Pero los que lograron llevar fueron comprometidos y fueron motivados por la pasión de aquellos dos hombres. Interesante que nos podemos poner a imaginar, a pensar el dolor que causa o que causó ver el templo destruido. No solamente por un nacionalismo o patriotismo, sino porque el templo hablaba acerca de Dios, los sacrificios, el Cordero de Dios, ¿no? De Cristo. Cuán importante es que junto con el amor a Dios, también la preocupación de reivindicar el nombre de Dios esté en el corazón del líder. Efectivamente es así. Tiene que ver con el amor a Dios, tiene que ver con que comprendamos nuestra misión en la vida y también con reivindicar el nombre de Dios donde debe ser reivindicado. Efectivamente, el pastor mencionaba que estos hombres no tenían sus ojos puestos en las cosas materiales. Teniendo una buena posición, teniendo quizá un buen pasar, efectivamente estos hombres miraban un poco más allá, en lo amplio, en lo general. Y eso hacía que ellos tuvieran en su corazón inserto el mensaje de la misión que el pueblo debía cumplir en ese tiempo. Ellos debían levantarse, ellos debían reconstruir tanto el templo como los muros, reconstruir la ciudad, pero por sobre todas las cosas reconstruir también, como decía el pastor, su identidad. Y para reconstruir la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, en este caso, en este tiempo, debemos levantarnos con consignas adecuadas, debemos levantarnos con un sentido de misión importante en nuestra mente y en nuestro corazón. Es por eso que la misión de la iglesia, pastores, es tan importante.
Es por eso que nuestra hermandad es tan relevante también en este tiempo y que nuestros hermanos entendamos juntos, ¿cierto?, que este es el mensaje de Dios también para este tiempo. Así como lo fue con Esdras y Nehemías en su contexto, también es el mensaje para nosotros en la sociedad en la que vivimos. Interesante el concepto ahí de misión, ¿no? Dando a conocer el Evangelio y que parte por el amor y el carácter de Cristo y que se vive antes de predicarlo. Preocuparse de eso, de lo que estamos reflejando. Me llama mucho la atención, hablando de un líder que quiere vindicar el nombre de Dios, cuando Moisés, ahí en Éxodo 33 y 34, ¿no? Cuando Dios le dice, yo voy a eliminar a este pueblo, mira lo que han hecho. Y Moisés intercede, preocupado por lo que las naciones, los egipcios, iban a decir o cómo iban a percibir a Dios. Un líder preocupado de cómo es percibido Dios y no solamente en cómo nosotros lo podemos llegar a explicar de forma tal vez a través de los credos, a través de la palabra, sino a través de la vida, Claro. de hechos concretos. Hay algo bastante interesante y qué bueno que haya citado el ejemplo de Moisés. Me llama mucho la atención el interés que tenía y la preocupación que tenía por el nombre de Jehová, particularmente por ahí por el libro de Romanos. En cierto momento Pablo escribe también y dice, por causa de vosotros es blasfemado el nombre de Dios. Dice, o sea, nuestro actuar y nuestro comportamiento como líderes, porque en esencia un cristiano siempre es un líder, porque un cristiano es llamado a tener influencia. Este líder puede ser positivo para el nombre de Dios o puede ser negativo también para lo mismo. Y hoy en día muchas personas no quieren seguir a Cristo a causa de quizá el mal ejemplo que nosotros hemos dado. Y ahí es donde está lo otro interesante, que un líder tiene que importarle a la gente con la cual trabaja. A veces nosotros podríamos llegar a pensar que el liderazgo tan solo es hacer que la gente nos siga, porque el liderazgo tiene su cuota de gratificación personal también al ver que la persona es seguida, al ver que las metas que se proponen se pueden cumplir de manera humana. Pero cuando vemos el ejemplo de Esdras y el ejemplo de Nehemías, particularmente el ejemplo de Moisés, vemos que a ellos les interesaba dos cosas. Primeramente el nombre de Dios ante las demás naciones, pero en segundo lugar el bienestar del pueblo y en tercer lugar, si es que estaba ahí, su propio bienestar, que para ellos no era prioridad. Entonces, hoy en día nosotros vemos que el líder es el primero que está ahí, el primero en recibir el beneficio. Desde la perspectiva bíblica, el líder es el que está atrás soportando el peso del pueblo y el que está dispuesto a morir si es necesario para proteger a aquellos a los cuales está influenciando, por decirlo de alguna manera. Podemos ver en medio de una cultura que es media neutra, ¿no? Que no me comprometo, pero participo. Que nosotros decimos que sí, pero no. ¿Ah? Esa neutralidad. Un elemento importante que debe tener el líder, este propósito, es la pasión. ¿Cómo podemos describir la pasión en un líder? Y cómo trasciende, no es un concepto que tal vez, si yo soy el líder, entonces te voy a enseñar de pasión, de forma teórica. Se contagia, de qué forma nosotros podemos adquirir esa pasión y también compartirlas con otras personas. Usted, pastor, mencionaba con respecto al tema de la cultura. Y efectivamente quisiera adentrar un poco la visión o esta opinión en la cultura eclesiástica que nosotros tenemos. Efectivamente, la pasión no se puede enseñar teóricamente, sino que tiene que ver con un estilo de vida. Creo personalmente que hay muchos dentro de las iglesias o dentro de la fidelidad cristiana, entre comillas, que quieren que el nombre de Dios sea predicado, pero no están dispuestos a entregarse por completo a que ese nombre sea predicado también con mis actos. Es lo que se mencionaba anteriormente. Pero cuando nosotros vemos el ejemplo de Cristo mismo, es el estilo de vida el que hace la diferencia. Y yo veo a estos hombres que tienen un estilo de vida distinto. El estilo de vida tiene que ver con las percepciones, con mi testimonio, con mi trabajo, con mi entrega, y ahí se inserta también el tema de la pasión. La pasión hoy en día es entendida como la algarabía, como la fuerza con la que yo puedo gritar, incluso hasta por un equipo de fútbol. Pero aquí estamos hablando del ambiente cristiano, estamos hablando de Dios mismo y de su nombre puesto en tela de juicio ante el mundo completo.
Vivimos en una sociedad que nos pone en tela de juicio. Es por ese motivo que los cristianos que buscan la pasión del Espíritu Santo tendrán que vivir también con un estilo de vida distinto. Cómo se visten, cómo comen, cómo duermen, cómo se relacionan, cómo predican. O sea, hay un estilo de vida completo que enlaza cada parte de nuestro ser también en esa pasión y en la predicación del Evangelio de Cristo. Hay algo bien interesante, tomándome de las palabras que decía el pastor, respecto a la pasión, cómo pudiésemos medirla. La pasión tiene que ver mucho con cuánto estamos dispuestos a dar por aquello. Hay un versículo que escribe Pablo, me gusta mucho, que está en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 15, dice así: y yo con el mayor gozo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea yo amado menos. Mira qué interesante lo que dice. Pablo dice, yo estoy dispuesto a gastarme por ustedes, yo estoy dispuesto a sacrificarme por ustedes, aunque ustedes, mientras yo lo hago, ustedes me odien. Nosotros vemos en el ejemplo bíblico que con pasión muchos levantaron y ensalzaron el nombre de Cristo, pero fueron a la muerte. Y no muchas veces por naciones extranjeras, sino a veces inclusive por el pueblo de Dios. Y aquí es donde está lo siguiente: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un líder por hacer lo correcto? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un líder por cuidar a las personas que muchas veces no le van a agradecer? En el liderazgo no todo siempre son aplausos, ¿cierto? De hecho, el verdadero liderazgo no busca el aplauso. Y ahí es donde está muchas veces la crítica, los malos entendidos, pero el quehacer del líder, sobre todo dentro de la iglesia, el líder espiritual, es poder buscar la salvación de las almas de las personas. Y aquí Pablo lo escribe, y Nehemías y Esdras están dispuestos a sacrificarse por completo, al punto de tener que estar trabajando en la construcción, al punto de muchas veces tener que llamar la atención de líderes eclesiásticos que en aquel entonces yo me imagino que eran bastante potentes también. Pasión se puede describir como un fuego que arde, Claro. que no podemos controlar. ¿Qué pasa cuando en el corazón de una persona, más aún de un líder, esta llama se extingue, esta pasión se pierde, este sentido de misión ya no tiene un sentido y es un liderazgo sin un propósito? ¿Cuáles son los riesgos para el líder o para esa persona y para el resto? ¿En qué peligros podemos caer allí? Efectivamente, hay un peligro latente en esa llama que se va extinguiendo proceso tras proceso, periodo tras periodo. Hay muchos pastores que han caído en este tema, hay muchos líderes eclesiásticos que han perdido el fuego, pero ¿sabes qué es la palabra de Dios en Apocalipsis? Dice, vuelve a tu primer amor. Y ahí hay un tema, pastor, que tiene que ver con volver a esas cosas sencillas. Muchas veces cuando nosotros lideramos o estamos en la iglesia por mucho tiempo asumiendo responsabilidades o trabajando simplemente en la causa de Dios, en la obra de Dios, a veces la rutina también se expresa. Y eso, en vez de ir potenciándonos más o aflorando más un sentimiento de gozo en el Señor, nos va apagando, porque vemos que las cosas no salen, porque vemos que no tenemos el apoyo concreto. Es lo que decía el pastor. Generalmente, o grandes hombres bíblicos no fueron aceptados por su contexto del pueblo de Israel en ese tiempo. Fueron perseguidos. Y ellos, queriendo hacer lo bueno, guiados por el Espíritu Santo, ellos no fueron populares, al contrario, sino que fueron perseguidos. Si nuestra llama se está extinguiendo, creo que una buena consejería sería volver a nuestro primer amor. A esas cosas sencillas, a esas cosas que nos enamoraron de la palabra de Dios, volver a practicarlas, salir al aire libre, leer la Biblia temprano de mañana, ir a la iglesia y no liderar, sino que ir y escuchar. Nos cuesta mucho escuchar, es más fácil a veces hablar. Entonces eso es muy importante también de tenerlo en consideración para volver a ese primer amor en la medida que esa llamita se está apagando. Es interesante aquí ver el ejemplo de Esdras y Nehemías. Ellos no esperaron el momento de aflicción, tal vez para recién abrir la ley u orar. Esta llama de la pasión, el propósito del líder, no se debiera alimentar porque nos fue bien un año, porque el evento fue exitoso, salió perfecto, porque podemos caer en ese exitismo de que somos buenos líderes porque lo que hacemos salió bien.
Esdras y Nehemías nos muestran que fueron buenos líderes, a pesar de lo que ellos hacían, no necesariamente les salía bien. En algún momento durante estos 13 años en donde se paraliza la obra, no estaba bien. Y ellos tenían que liderar en ese tiempo, ¿no? No es todo color de rosa. Es decir, el éxito, ¿cómo podemos medir el éxito de un líder o de un liderazgo? Mire, aquí hay un dicho que utilizamos en Chile que dice así, los éxitos o las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas son huérfanas. En los éxitos y en las victorias a todos les gusta Todos se quieren hacer subirse- cargo. todos se suben al carro, ¿verdad? Pero en las derrotas son solo algunos de los que estaban en la cabeza. Y aquí es cuando nosotros podemos ver lo siguiente, la ley, particularmente en Esdras, en el libro de Esdras y Nehemías, fue trascendental a todo lo que se hizo. Desde el primer punto hasta el final, estuvo en todo momento. Nosotros a veces como líderes, porque todos podemos cometer estos errores, en los momentos de las victorias vamos con nuestras ideas. Cuando nos equivocamos es cuando vamos buscando la dirección, viendo cómo resolver nuestro error. Pero no muchas veces utilizamos la Biblia como el hilo conductor de nuestro plano, de nuestro trabajo o de nuestra visión en el liderazgo. Y a veces ahí es donde nos equivocamos. Y ahí es donde nuestro liderazgo se empieza a volver algo negativo. Cuando nosotros tratamos de hacer cosas espirituales con visiones humanas, estamos cayendo en un grave, grave error. Y yo creo que si hay algo que nos enseña la Biblia es que el único camino que nos llevará al éxito verdadero es que volvemos nuevamente a lo mismo, que no es que lo material sea malo, nosotros no tenemos esa visión. El Señor bendijo muchas veces al pueblo a través de lo material, pero en realidad hay cosas que son mucho más trascendentes, como la salvación, principalmente la salvación de las personas. Entonces, la Biblia nos lleva a aquello, y la Biblia es la que determina la visión del líder. Sin duda alguna que ahí encontramos la motivación, ¿no? La vida espiritual del líder. No obstante, un líder que está arraigado y aferrado de Dios no le va a temer a tal vez instrumentos de evaluación, ¿no? Toda la razón. No es simplemente, no, yo soy un buen líder porque paso tiempo leyendo la Biblia, orando, sino que sus resultados, ¿no? Esa comunión se va a ver reflejada en la influencia, y la influencia inevitablemente de las personas que le rodean van a traer resultados, prosperidad. Y si existe algún instrumento para medir de forma concreta, ya sea a través de cantidades, números, estadísticas, etcétera, van a estar en coherencia a aquella búsqueda espiritual que es la base de un líder. Queridos amigos, nosotros vamos a hacer un alto, ya vamos a hablar acerca de aquellos atributos que la Biblia presenta no solamente para los líderes, sino para todos aquellos que queremos ejercer una influencia redentora, salvífica para aquellos que nos rodean. Nos separamos y ya volvemos. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde van las personas después que mueren? ¿Qué pasa con el alma cuando alguien fallece? ¿Sigue viva o muere? El dolor causado por la muerte de un ser querido es tan grande que muchos acuden a médium espiritistas para conversar con sus familiares. Pero ¿realmente conversan con ellos? ¿O todo es un engaño? Descubre lo que dice la Biblia sobre la muerte en esta revista de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la obtendrás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque y usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Y precisamente vamos a aprovechar que tenemos a nuestro pastor Quintanilla como el director de Escuela Bíblica Nacional aquí para Chile. Pastor, me imagino que también hay coordinadores, directores en todos los países donde Nuevo Tiempo se ve. ¿Y qué invitación podemos enfatizar para nuestros amigos?
Bueno, Escuela Bíblica entonces ha tenido un año muy activo y como se mencionaba recientemente con los materiales, tenemos 6 tipos de materiales de estudio bíblico, guías de estudio, Guías, que están ajá. totalmente disponibles para que nuestros amigos las soliciten de manera gratuita. Llega gratis, la solicitud es gratuita, ¿ya? Y llega gratis a la casa, o sea, todo es gratis. Ellos tienen que aventurarse en la fe tan solo a solicitar el material. Y acá en nuestro país tenemos 3 coordinadores de escuela bíblica. El pastor Andrés Dinamarca, el pastor Erwin Barrientos y el pastor Duber Guzmán, que trabajan tiempo completo para atender a las personas, pero ya son miles los promotores Nuevo Tiempo que están en las iglesias anfitrionas para poder llevar esperanza a quienes que solicitan el material de estudio bíblico. Interesante. Así que Daniel, Apocalipsis, profecías, Exacto. ¿no? Verdades para el tiempo del fin, Enseñanzas de Jesús. enseñanza de Jesús, Y algo, la Biblia habla. y algo muy, pero muy lindo que es entre familias, ¿no? Este es nuestro curso de este año, que la verdad que ha sido topísimo, la verdad, si puedo utilizar esa palabra, Sí. porque ha tenido muy buena acogida de las personas y es nuestro curso, nuestra guía de estudio que más sale, tiene el mayor número de salidas, porque pareciera ser que a la gente realmente le interesa el tema familiar. Así es. Y este año ya fue un año especial para la Iglesia Adventista con respecto a la familia, con un libro especial que los amigos igual lo pueden solicitar. Tuvimos una temporada también hablando acerca de las etapas familiares, las etapas de la familia. Muy bien, hablábamos entonces de qué motiva a un líder, hablamos de la influencia, pero según la palabra de Dios, aparte de la humildad, que es muy importante, de hecho lo mencionamos en su momento, Pablo en Filipenses dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de abnegación, de humildad. ¿Qué otros atributos vemos ahí, especialmente en Esdras, Nehemías o en otros líderes de la Biblia, que debieran estar también en nuestros líderes? Particularmente hay un principio que a mí me gustaría resaltar. Lo podemos ver claramente tanto en Esdras como en Nehemías, que tiene que ver con el valor o el coraje. Es esta capacidad o este principio que nos lleva a decir lo que es correcto y hacer lo que es correcto independiente de lo que el entorno diga. Nosotros hoy en día vivimos en una sociedad que ve al cristianismo de una manera muy distinta. Años atrás ser cristiano no era popular, pero era visto como ético y correcto. La gente cristiana era conocida por ser personas morales, personas correctas, eran muy bien vistas, a pesar de que no era lo más popular que había. Hoy en día en la sociedad que vivimos, ser cristiano no es correcto, no es moral y mucho menos es popular. Entonces nos encontramos en una sociedad bastante hostil respecto a lo que nosotros creemos y aquí es cuando el liderazgo se tiene que hacer potente en relación a las circunstancias que estamos viviendo. Poder ser valientes para hacer lo que es correcto en un mundo que a veces no piensa lo mismo que nosotros. Le tocó a Esdras, le tocó a Nehemías decir cosas que a veces la gente no quería escuchar y proceder de la mejor manera en situaciones que a veces eran un tanto adversas, siempre con buenas palabras, siempre aferrándose a la Biblia y siempre guiados por el poder del Espíritu Santo. Recuerdo cuando en su momento estudiamos cuando uno de estos líderes tiene que maldecir y pensamos que maldecir son improperios, groserías, pero eran parte de las frases del pacto. En otra ocasión una determinación de cerrar las puertas, de echar a los extranjeros, a los comerciantes para poder cuidar la observancia del día sábado. Por un lado, ser firmes, vehementes, determinados, pero cuidando siempre a las personas, ¿no? Efectivamente, estamos hablando acerca de atributos y características firmes, responsables, humildes, de coraje, valientes. Son todas las características de un hijo de Dios verdadero. Y efectivamente eso lo podemos resumir en llamarle al pecado por su nombre. Vemos cómo Esdras y Nehemías fueron hombres muy rectos en ese sentido y levantaron al pueblo tomados de la mano de Dios, llevándolos a la Escritura, poniendo la ley de manifiesto, que eso es muy importante, y buscando el bienestar de aquellos que eran parte del pueblo. Es lo que mencionaban ustedes hace un poquito en el bloque anterior con respecto a este tema del cuidado. Es gente que cuida de gente. Y la iglesia debe ser muy preocupada también en cuidar a las personas. Efectivamente, aquí tras de esto hay una verdad
que es clara y específica, pero nosotros no tenemos que pasar por alto los sentimientos de las personas, llamar al pecado por su nombre, adoctrinarlas en la verdad bíblica, pero también cuidar a las personas para que conozcan a un Dios de amor, a un Dios verdadero y a un Dios real, así como Esdras y también Nehemías. Interesante cuando mencionas la frase mencionar o denunciar el pecado por su nombre. El pecado no es algo abstracto, el pecado se manifiesta a través de actos que personas realizan, los pecadores que somos todos, obviamente. Y ahí es donde hay que tener el cuidado, donde decíamos, ¿no?, este equilibrio entre la firmeza para rechazar el pecado, pero tener cuidado con el pecador. Estos hombres, estos líderes, siempre estaban preocupados del bienestar del pueblo de Dios. Y no por estar preocupados por el bienestar del pueblo de Dios iban a hacer vista gorda a ciertas cosas. Entonces también el líder tiene que tener esa claridad, esa determinación para buscar el bien en la iglesia, pero no por buscar el bien para mantener la unidad. No digamos esto porque si no esta gente se va, que está haciendo esto malo, se va a enojar y van a causar una división. Hay que ser bien objetivo ahí también, ¿no? Claro que sí. Hace un año atrás me tocó servir como capellán en un colegio y trabajando con alumnos de colegio llegué a la conclusión respecto a algo. Eso uno tiene que decirle a los chicos las cosas como son. Pero para uno decirlo primeramente tiene que ganarse el cariño de la gente. Para que uno... hay un dicho que es bastante interesante, dice, para uno poder reprender primero tiene que querer. Y en el caso de Esdras y Nehemías y en los liderazgos que nosotros vemos en la Biblia, Moisés era bastante tajante con el pueblo, pero Moisés estaba dispuesto a morir por el pueblo también. Y aquí es cuando vemos muchas veces que como líderes nos gustaría, o quizás podemos pretender que por el hecho de tener la razón podemos decirle a la gente en lo que se equivoca. Pero cuidado ahí, tenemos que tener ojo con eso. ¿Por qué? Porque en realidad si no estamos dispuestos a morir por ellos, es que no manifestamos el amor primero, no sé si es que tengamos el derecho a poder llamar la atención o encaminarlos. Es bastante interesante porque Cristo cuando vino a la tierra le dijo a la gente cuáles eran sus errores, cuál era el camino que debían seguir, pero Cristo los trataba con tal amor que les hacía entender a ellos que estaba dispuesto a morir y lo hizo. De hecho, Cristo murió y al morir demostró su amor y por ese amor Él pudo reprender a la gente y amarlos también posteriormente. Solo un último detalle, ¿no? Ya que tú mencionas el actuar de Cristo en Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es cierto que un líder es puesto tal vez en primer lugar, pero de acuerdo al principio que el mismo Señor Jesús estableció, aquel que está puesto en primer lugar es el que más debe servir. Efectivamente, aquel que está puesto en el primer lugar, entonces es el que más debe servir. Y esto es una consigna y es una constante con respecto al mundo. El mundo ha visualizado el liderazgo solo como aquel que atropella, solo como aquel que pasa a llevar, solo como aquel que hace las cosas bien todo el tiempo, pero el liderazgo de la Biblia, el liderazgo que Cristo vino a enseñar, tiene que ver con lo otro, tiene que ver con aquello que deja enseñanza para vida eterna, que nos hace más humildes, que nos hace responsables y que nos permite tener otra visión distinta a la que el mundo quiere que tengamos. Qué interesante lo que dice Pastor, nos damos cuenta, entonces en base al estudio que hemos tenido en este capítulo y a la vez también a las enseñanzas que la Biblia nos proporciona y que el líder tiene que ser una persona humilde, una persona con valor, pero a la vez también una persona con mucho amor por las personas, responsable y que vaya produciendo en la medida que va trabajando también. Un trabajo responsable produce obviamente resultados. Pastor, el tiempo se nos está acabando y es necesario que podamos repasar un poquito de aquello que es tan importante, así que dejaremos al Pastor Joel con el repaso de la lección de esta semana. Muchas gracias, Pastor. Así es, estamos ya finalizando no solamente este capítulo, sino también la temporada, en donde hemos hablado mucho acerca de estos dos grandes personajes, Esdras y Nehemías. Pero cuando vemos y ampliamos la visión al resto de las Escrituras, nos encontramos con líderes muy buenos que condujeron al pueblo de Dios, Moisés, Josué, a Débora y un sinnúmero de líderes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero también aquellos que ejercieron una influencia negativa. Si bien podemos hablar de líderes o dirigentes de Israel, podemos
precisamente sacar lecciones también para cada uno de nosotros. Uno de ellos es cuando hablamos acerca de la influencia de un líder. Pero cuidado, porque aquellos que tal vez no son líderes no significa que deben despreocupar su círculo de influencia. Por ejemplo, el más importante y cercano, la familia. No puedo simplemente preocuparme de ser un buen cristiano lejos de casa o fuera de ella, sino que todo comienza por aquella influencia redentora, aquella que podemos ejercer dentro de nuestro propio hogar. Si tú eres madre, padre, para con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, para con aquella familia que también está muy cerca nuestro. Por supuesto que la influencia puede ser para bien o para mal. ¿De qué va a depender? De cuán cercanos estamos con Dios. La influencia debe fluir de forma innata, no es algo programado, no es algo que yo me dispongo de forma mecánica para poder ejercer. Cada persona debiera reflejar el amor y el carácter de Cristo Jesús y de esa forma influenciar para vida eterna, para que otros conozcan del Señor. Especialmente también, por supuesto, los líderes y dirigentes de la iglesia. Encontramos que un líder debe tener motivación, debe tener un propósito claro, un líder enfocado en la misión, en aquellas cosas que Dios espera que cada uno podamos cumplir. Entonces, cuando hablamos de propósito, también podemos hablar de una pasión, algo que no solamente nos motiva, es nuestro motor, sino que también podemos contagiar a otras personas de forma positiva con esa pasión del liderazgo. Y terminábamos hablando acerca de unos atributos que vemos en Esdras, en Nehemías: perseverancia, humildad, para callar cuando es necesario, para poder reconocer de forma colectiva, aún no habiendo cometido ellos, los líderes, el pecado, pero ser humildes para que en oración, como estudiamos en este trimestre, ellos también se identificaban con aquellos pecados colectivos. Coraje, valentía, vehemencia, determinación para con el pecado, pero con amor, con paciencia, con delicadeza para tratar al pecador, de la misma forma como Cristo Jesús nos trata a cada uno de nosotros. Queridos amigos, hemos tenido una temporada realmente maravillosa, en donde cada día Dios ha tenido una invitación para cada uno de nosotros y hoy no es la excepción. Querido amigo, hemos tenido un trimestre realmente maravilloso de muchas lecciones importantes para nuestra vida. El día de hoy tú y yo tenemos la posibilidad de ser influencia en el medio en el cual nos encontramos. Tenemos la posibilidad de ser luz para aquellas personas que están en la oscuridad. Cristo iluminó tu vida y a la vez también ha iluminado a la mía, y por medio de la palabra de Dios podemos llevar un mensaje de esperanza a muchas personas que aún no conocen el nombre de Jesús. Te invito para que a través de tus virtudes, de tus principios, tú puedas iluminar la vida de aquellas personas. Y te invito también para que con tu liderazgo puedas ayudar para el crecimiento de la obra de Cristo. En este momento me gustaría orar contigo para pedir que el Señor nos dé fortaleza, nos dé valor y a la vez también nos dé el amor por todas aquellas personas que nos rodean. Te invito a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. En este momento, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu toque nuestro corazón. Entendemos que todos los que hemos sido llamados para ser parte de tu pueblo hemos sido llamados para ser líderes. No necesitamos un cargo porque tú nos has dotado de un don maravilloso, el cual, Señor, es liderar y a la vez también ser influencia para aquellos que te conocen y aquellos que aún no lo hacen, Padre. Pedimos, Padre, valor. Pedimos, Padre, sinceridad. Pedimos humildad para poder llevar un mensaje de esperanza. Quédate con todos los que estamos aquí. Bendice a nuestros amigos que nos están viendo y bendice también a nuestra iglesia. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos pastores, por habernos acompañado en este capítulo. Pastor Rodrigo, Gracias, pastor. Mucho éxito y vamos a seguir orando por Escuela Bíblica Muchas de nuevo gracias. tiempo. Pastor Mauricio, Fue un gusto muchas compartir. gracias por habernos acompañado en todas estas lecciones con estas temáticas. Creo representar a nuestros amigos también en agradecerte por la disposición y por la compañía. No, muchas gracias. Fue una experiencia realmente maravillosa. Muchas gracias, pastor.
Pues bien, y a ustedes, queridos amigos, a cada uno de ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado en esta temporada. Pero Lecciones de la Biblia continúa. Ya se nos aproxima una nueva temporada, nuevos temas, nuevos invitados. Usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.